Muy buenas tardes, amigos. Espero que estén muy bien. Le vamos a dar unos segundos para que se vayan conectando. El día de hoy vamos a tener un tema súper importante para todas las personas que residen en diferentes estados de Estados Unidos. Vamos a tener una invitada especial que les estará respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas. Por favor, les invitamos para que aprovechen esta oportunidad y queremos pedirles de corazón para que empiecen a compartir esta transmisión para que más personas nos puedan seguir. Como siempre, mi nombre es Max Lieber. Es un gusto poder estar con ustedes cada martes, cada jueves, y estamos para compartir este tema de interés público. Y sin nada más que agregar, quiero dar la bienvenida a la abogada de inmigración, Ana Korneeva, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenida, Ana. Espero que estés muy bien. También le quiero dar la bienvenida a Daira Toranzo, que es la asistente y por la cual nos va a ayudar para interpretar las preguntas que ustedes le pueden hacer a la abogada. Así que, abogada, buenas tardes. Cuéntanos cómo estás el día de hoy. There, you don't need to translate everything. I understood most of it. But hi, everyone. It's my pleasure to be here. Good evening. I'm excited to be able to help your questions. And I'm here to share the information that I know. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Estoy feliz de poder estar aquí a responder sus preguntas y ayudar a responder lo que tengan que decir. Muchas gracias. Y Daira, cuéntanos cómo estás el día de hoy, cómo encuentras el clima donde se encuentran ahora. El clima está cálido, muchas alergias con el polen. Sí, siento que todas las personas están en una temporada donde todo es mucha alergia al sol, al calor, al polen de las plantas, pero lo importante es que estamos bien y que podamos compartir el tema en esta tarde. Ok, me gustaría que la abogada nos contara un poquito su experiencia o el área que ella desempeñe como abogada de inmigración. ¿Cuáles son los temas que algunos de los que nos van a ver en esta tarde pueden hacer las preguntas con base a eso? I would like the lawyer to share some experience, what you see the most in immigration and anything you can tell. Sure. I'll be happy to share. So I have two primary fields of practice, immigration and criminal defense. Tengo dos sectores primarios de práctica, inmigración y defensa criminal. Okay. And as far as immigration, there are two types of immigration that I practice. Immigration in immigration court and immigration outside of immigration court. And I'll explain what the difference is. En inmigración hay dos partes más, inmigración en corte de inmigración y inmigración fuera de corte de inmigración. Y explicaré lo que es. Okay. So if someone is in the process of deportation, that typically means that they have a case in immigration court. Si alguien está en proceso de deportación, típicamente quiere decir que está en corte de inmigración. And if someone is not in the process of immigration, that typically means that they would file their petitions with what is called USCIS. Y si alguien no está en el proceso de lo que se dice inmigración, entonces mandaría su petición con lo que es USCIS. Okay, and when I talk about those petitions, that's typically family petitions or employment-based petitions. Y cuando digo petición, típicamente es de empleo o de familia. I do not handle employment-based petitions. I primarily handle family-based petitions. Pero en realidad no ando mucho con las peticiones de empleo, primariamente es la de familia. And when it comes to immigration court, I typically handle asylums and other types of cases such as cancellation of removal. Y cuando es corte de inmigración, típicamente es asilo o cancelación de orden de deportación. Okay. And the second part of my practice is criminal defense and traffic violations. Y la segunda parte de mi práctica es defensa criminal y violaciones de tráfico. I have a lot of cases where someone is pulled over for driving without a license. I handle a lot of those.
Tengo bastantes casos donde alguien lo paran por manejar sin licencia. Okay. And I'm licensed to practice in both Ohio and Kentucky. Yo soy licenciada de practicar en Ohio y Kentucky. Okay. A lot of times, immigration and criminal defense collide. Y muchas veces inmigración y defensa criminal se juntan. Okay, and sometimes a foreign national who has a criminal incident needs to know what would be the immigration consequences. A veces un nacional extranjero con un incidente criminal tiene que saber cuál sería la consecuencia de inmigración. So this is what the focus of my practice is the relation between criminal defense and immigration in the United States. Y eso es el enfoque de lo que mi práctica es la relación entre defensa criminal e inmigración en los Estados Unidos. Muchas gracias. In a nutshell, yes. Okay. Tenemos una primera pregunta que queremos invitar a toda la audiencia para que se conecten o que empiecen a compartir porque, como mencioné anteriormente, tenemos la oportunidad, no todo el tiempo podemos tener estas oportunidades de tener una abogada de inmigración y que nos responda las preguntas inmediatamente y gratuitamente. Así que, amigos, tenemos que sacar provecho a que tenemos una invitada especial en esta tarde. Así que compartan esta transmisión. Vamos con la primera pregunta. No sé si tiene que ver alguno. Esperemos que sí. La pregunta dice de Ramiro Cabrera Sánchez. Yo fui a Estados Unidos hace como 10 años. No tengo récord ni deportación y me están ofreciendo trabajo con visa. ¿Qué hago? ¿Es necesario la carta de perdón para volver a entrar como legalmente otra vez? I came to the U.S. about 10 years ago, and I have no criminal record or deportation either. I got a visa for work now. Is there a way that I can re-enter the U.S. or use that? So I have follow-up questions because I need to know more information before I can answer this question. I need to know the basis for receiving your work permit. What type of visa is it? Necesitaría saber la base de recibir su permiso de trabajo. ¿Qué clase de visa es? Perfecto, Ramiro. Nos gustaría que nos dejara para que nos diga la información completa, como la abogada está preguntando, para saber qué clase de visa es lo que usted tiene o que piensa aplicar. Entonces, para ir esperando a más audiencia, tengo una pregunta con uno de los temas que mencionó la abogada, petición de familia. ¿Eso se refiere o aplica solo para Estados Unidos o puede aplicar para pedir personas fuera de Estados Unidos? Me refiero a Latinoamérica. For family petitions, is that only in relation to people in the U.S. or can you ask for people outside of the U.S., like Latin America? That's a very good question. So you can do both. Es una muy buena pregunta. Puede hacer los dos. And the two types of petitions are handled by two different agencies. Y las dos clases de peticiones son por dos distintas agencias. If the foreign national for whom you're petitioning is located in the United States, then the petition is filed with USCIS. Si el extranjero nacional por cual usted está peticionando está en los Estados Unidos, sería a través de USCIS. If the person is located in a different country, then you can still file the petition for them, but the petition is reviewed by the Department of State, by the National Visa Center. Y si la persona por la cual está peticionando está fuera de los Estados Unidos, sería por el Departamento de Estado o el Centro de Visas. Okay. Each country, almost every country, has a U.S. embassy, and typically the person would have to go to the interview at the U.S. embassy to receive a visa. Y si el país, típicamente todos los países tienen embajada, la persona tendría que ir a la embajada para recibir su visa. Perfecto. Queremos saludar a los que se están conectando, a Vicente Carrión, que lo tenemos y que nos dice que muy interesante. Adelaida Cabrera dice, tengo una pregunta, ¿me pueden mandar el número para llamar a la abogada directamente? No sé si podemos usar esa opción, no la había tomado en cuenta.
No sé si podemos dejar el número en privado para que los pueden contactar después, o la otra forma sería que nos mande un audio por WhatsApp y para leerlo y así pasarle a la abogada. No sé si les parece, Daira. Adelaida in the comment section is asking if she could have the phone number, the direct phone number. Is it possible to leave that in the comments, or should I send it privately in WhatsApp or text? Text, yes, absolutely. You can share my number. It's 513-334-3008. And I also share the link to my website where someone can enter their information and we can give them a case evaluation. Absolutamente, se puede compartir el número en los comentarios, es el 513-334-3008. También dejé el enlace en los comentarios para mi página red, en cual puede poner sus datos. Okay. Max, going back to the question, since we haven't received the response yet, I just wanted to say that typically, if you have a pending case in the United States and you have a working visa, you can apply for a travel document. That's typically, I don't know the facts of that person's case, but typically this is something that is available. Típicamente, si alguien está... Typically, when you are in the United States and you have a pending case, you can apply for a travel document. Típicamente, si alguien está en los Estados Unidos y tiene un caso pendiente, puede aplicar por un documento de viaje. Okay, it's done on the form I-131. Y es hecho en la forma I-131. Okay, but it really depends on the fact of each person's case, so it doesn't apply to everyone. Pero depende en el caso de cada persona individual, no aplica a todos. Okay. Para hacer una petición familiar, algunos requisitos que tiene que pedir, digamos, tiene que ser algún, en ese caso, si fuera un matrimonio con un ciudadano, esa persona tendría que tener prueba de que está solicitando a la persona que vive en otro país porque desea casarse o porque quiere, digamos en ese tema, porque quiere casarse con esa persona. ¿Los trámites son más fáciles o son menos complicados si fueran otras razones? Are there any requirements for the family petition? Say you're marrying a U.S. citizen. Do you have to say why you want to petition for them? Because you want to marry them or anything like that? And what makes it harder or easier? Okay, so that's a good question, Max. When a foreign national marries a United States citizen, that citizen can file a petition for relative, and eventually the foreign national can apply for a green card. Cuando un ciudadano peticiona por un familiar, es típicamente por un familiar y eventualmente ese nacional extranjero puede peticionar para una tarjeta verde. But the American government obviously wants to make sure people do not do this just to get a green card. Pero el gobierno de Estados Unidos quiere asegurarse que las personas no hagan eso solo para la tarjeta verde. Okay, so in order to get this petition approved, you have to prove to immigration that you married for love and not for immigration benefit. Entonces, para esta petición tiene que probar a inmigración que se está casando por amor y no por beneficio de inmigración. And in order to prove this, you have to submit evidence. Y para probar esto tiene que mandar evidencia. Okay, evidence of joint ownership of property. Evidencia de ser dueños de una propiedad juntos. Photos together. Fotos juntos. Maybe, correspondence, just to show that you actually talk to this person, that you live together. Tal vez correspondencia para mostrar que en realidad le habla a esta persona y que viven juntos. Okay, and very often the couple is required to attend an interview. Y muy común, la pareja es requerida ir a una entrevista. Okay, and many times the immigration officer even separates the couple and asks them different questions. Y muchas veces el oficial de inmigración separa a la pareja y les pregunta distintas preguntas.
And the questions that are asked are something that you cannot come up with unless they're true. Y las preguntas que hacen no es algo que uno podría decir, inventarse, al menos que sea cierto. For example, it could be, what did your husband eat for breakfast yesterday? Por ejemplo, sería, ¿qué desayunó su esposo ayer? Okay. Or what did your wife, how did you propose to your wife? O cómo I'm sorry, how did your husband propose to you? And then they ask the same question the other spouse. O al esposo, ¿cómo se propuso su esposa? Y lo mismo le preguntarían al otro. Okay. So in order to avoid any fraud, immigration officers do ask a lot of such questions. Of course, if the couple has a child together, that's typically the best evidence that they're really together for love. Y van a preguntar bastantes preguntas. Can you read a lot of what questions? I'm just saying there are usually a lot of questions, but if the couple has a child, it's not as extensive questioning because the child is the best evidence that the couple is together. Van a ser bastantes preguntas, pero típicamente si es que la pareja tiene un hijo, no van a ser tantas porque es evidente que la pareja está junto. Okay. Muchas gracias. Voy a dar la bienvenida a todos los amigos que se están conectando y voy a decirles en otro idioma. Guatemala, Centroamérica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y tiene un tema en eso con inmigración, a invitada, porque lo malo ni lo que se atone, porque ni mjehu xala al tejeto Estados Unidos y vivir en lo que caso lo cuesta que yo tengo un abogado porque a idioma convento que hay inglés por eso a ti oportunidad que jalo tanto en coyoli en toquiol tema en coyoli en español y que abogada en yoli en inglés pero a ti a asistente te daira to Torranzo y onin que te jala así que chonte que tú conectar y mi invitación que tú compartir y no para que más te juzgar o chica aprovechar y te información. Ahora voy a decirlo en español. Gracias a todos los amigos que se están conectando en esta tarde. Queremos que todos puedan aprovechar este tema que es de mucha importancia. Yo sé que muchas personas tienen cuestiones o trámites en proceso con migración y esta es la oportunidad que deben de aprovechar esta oportunidad de verdad, porque una consulta vale mucho. Entonces esta tarde estamos casi que haciendo gratuitamente, así que aprovechen esta oportunidad. Tengo dos preguntas aquí, Daira, que dice que una persona, el esposo hizo el ajuste de estatus, que es como petición de esposa, enviaron todos los formularios, pero faltó enviar los exámenes médicos y las fotografías. Si se puede enviar ahora o hasta la entrevista, dice. My husband did files for adjustment of status. They forgot to send the medical examination and the photos. Are they able to send it now, or do they have to wait till the interview? So the medical examination can be brought to the interview. La examinación médica puede ser traída a la entrevista. As far as the photos, they may send the letter back and ask for the photos. Y por las fotos, tal vez manden de regreso la carta y pidan por las fotos. If you receive the actual invitation to the interview, then you should bring the photos to the interview. Si usted recibió la invitación para la entrevista, entonces deberá traer las fotos a la entrevista. Okay, so they will let you know in which manner you should provide those photos. Ellos le dirán en qué manera debería proporcionar las fotos. Okay, but as far as the medical examination, you can absolutely bring it to the interview. Pero tanto como la examinación médica, esa sí absolutamente la puede traer a la entrevista. Ok, entonces sí puede enviar la fotografía, digamos, si le faltó enviarlo con los otros formularios. So she could send the photos if she forgot to send it with the other documents. Yes. Sí. Ok. La otra pregunta de que quedó pendiente de Ramiro Cabrera dice que una compañía lo quiere contratar por 6 meses, no sé si es en agrícola. Es la pregunta anteriormente de la visa que no estaba claro, pero él, digamos que la compañía lo quiere contratar por 6 meses.
Pero para aclarar esto, dice que él había estado hace 10 años atrás. Entonces, dice que no tiene récord de deportación. Entonces, sí tiene la posibilidad de aplicar por ese trabajo. ¿O es necesario contar con la carta de perdón para volver a entrar? So, a company wants to hire him for 6 months, and it's been 10 years. Does he need to have like a waiver because of not being legally here, or is he able to just accept and move on? So, in order to obtain status or change status, it seems like in this case, Ramiro wants to get employment status. It would depend if he was in status prior to that for 10 years. It sounds to me like he was not. Para cambiar estatus dependería en si es que en qué estatus estuvo antes de esos 10 años, y suena aquí como que no estaba en estatus. Okay. If you were not in status during this period of time, then unfortunately you cannot simply get this status while in the United States. Y si es que no estuvo en estatus durante ese periodo de tiempo, entonces afortunadamente no puedes simplemente obtener el estatus ya estando en los Estados Unidos. You will have to return to your home country, and then the employer can petition for you. Deberá retornar a su país y el empleador lo peticionará. Okay, there are additional issues here because if you were here without a visa, then you probably will need a waiver of unlawful presence before you can come. Y si estuvo aquí antes sin la visa, entonces necesitará un perdón por estadía legalmente. I just don't know what your status was, if you had a status or not. If you did not have a status, then you would need a waiver. Solo no sé si es que tenía estatus o no, y si es que no tenía estatus, entonces necesitará el perdón. So it's not done as simply as it may seem. The employer cannot simply petition for you while you're here. Pero no es hecho tan simple como parece. El empleador no puede simplemente peticionar por usted ya estando aquí. Okay. Ramiro, I'll be happy to talk to you more about it if you would like to give me a call, 513-334-3008. Ramiro, estaría feliz de hablar más con usted si me llama al 513-334-3008. Perfecto, Ramiro, espero que haya salido de las dudas, y si no, después de la transmisión vamos a colocar el número de la abogada para que lo pueda contactar directamente para que haga sus consultas y sus preguntas. Vamos con la siguiente pregunta, dice Ronnie Juárez. Los récords de una persona que ha sido deportado de Estados Unidos y quisiera entrar nuevamente al país por medio legal, ¿habrá un procedimiento para cancelar o borrar el récord? The record of someone who has been deported from the U.S. and would like to enter once again legally, is there a way to cancel or erase the record? There is a way to cancel the record, but there must be a reason to do so. Sí hay manera de cancelar el récord, pero deberá haber una razón por la cual hacerla. Okay. For example, if you marry a United States citizen, okay, this is something that could be done. Por ejemplo, si se casa con un ciudadano estadounidense, eso es algo que se podría hacer. Okay. Or if you have, let's say, an offer for employment and the employer wants to petition for you. O si tiene una oferta de empleo y el empleador quiere peticionar por usted. Okay. You can ask to forgive an order of deportation in certain circumstances. So the answer is yes. Sí puede pedir un perdón por una orden de deportación en algunas circunstancias, entonces la respuesta es sí. Okay. Typically, it's not done just on its own. It's done in conjunction with a different application. Pero típicamente no es hecho solo, es junto con otra aplicación. Okay, and it's very difficult to get, but it is possible. Y es muy difícil obtener, pero es posible.
Perfecto. Muchas gracias, abogado, por responder la pregunta. Ezequiel Romero dice, ¿dónde queda la oficina de la abogada? Gracias por la pregunta. Después de la transmisión vamos a colocar la dirección, la ubicación, pero vamos a dar el espacio a Daira para que nos cuente a la audiencia, más o menos nos dé la ubicación a todos los que nos están preguntando esta información. La oficina está en Cincinnati, Ohio. Está downtown, más o menos cerca por el río. Gracias. Dice, ¿me podrían mandar el número? Sí, claro, con mucho gusto. Solo terminamos la transmisión y le pasamos el número. Así que gracias, Ezequiel, por su interés. Patricia Sánchez dice, hola, buenas tardes. ¿En qué estado queda su oficina de la abogada? In what state is the office? I'll let you answer this. Está en Ohio. Exacto. La pregunta es, digamos, si ustedes atienden casos de inmigración, ¿se pueden trasladar a otros estados si una persona quiere contratar a los servicios del abogado? If you're handling immigration cases, can someone move to another state to have your services? Absolutely, and I do help people who move from different states, or actually who are sometimes located in different states. Absolutamente, y sí ayudo a personas que se mudan a este estado de otro y también en algunos casos personas que viven en otros estados. Perfecto. Ezequiel Romero dice, necesito ayuda en un caso que tengo y no he encontrado un abogado, entonces estoy buscando que me ayude un abogado. Pues aquí tienes a la abogada Ana Korneeva. Después de esto, lo vuelvo a repetir, le vamos a dejar la información detalladamente para que se pueda contactar en las horas de oficina, que supongo es a partir de mañana, porque ahora yo les estoy robando el tiempo extra porque ya deberían de estar descansando, pero les agradezco por estar en esta transmisión. I'm thanking you for being here on this video. Should be resting. No problem. My pleasure. Okay. Dice Danilo Víquez, ¿será que puedo tener la posibilidad de aplicar por un permiso de trabajo que ya llevo 16 años aquí en Estados Unidos? Is it possible to apply for a work permit? I've been in the U.S. for 16 years. I would have a lot of follow-up questions on this, but simply no, one cannot apply for a work permit unless there is some kind of a different application that's the basis for the work permit. Tendría muchas preguntas para seguir en esto, pero típicamente no se puede aplicar para... Hay una aplicación más que va junto a la aplicación de permiso de trabajo, que sería la base por la aplicación del permiso. For example, if someone applies for asylum, then they can apply for a work permit. Por ejemplo, si alguien aplica por asilo, entonces puede aplicar por permiso de trabajo. Or if someone is applying, if there is a family petition, then someone can apply for a work permit based on that. O si hay una petición familiar, alguien puede aplicar por permiso de trabajo basado en eso. But just there is no, unfortunately, way to just apply for a work permit. Pero desafortunadamente no hay manera de solamente aplicar por el permiso de trabajo. Perfecto, gracias por responder la pregunta. Gracias, amigos que se están conectando. Vamos a pasar de 50 personas porque es la meta de nosotros para compartir esta información. Por favor, comparten su estado para que muchas más personas puedan aprovechar esta oportunidad de hacer sus preguntas. Dice Melda Escalante, buenas tardes, una pregunta. Mi hija entró el año pasado, tenía 17 años, ahora ya cumplió 18 años. Entró con migración y no tiene cita. No entendí muy bien la pregunta. Good afternoon. My daughter just passed 17. Now she's turning 18. But she has no appointment with immigration. I think I understand the question, Max. They're probably stating that the daughter entered the United States, but she still doesn't have a court date. That's my guess. Pienso que tal vez está diciendo que la niña entró
cuando tenía 17 voy a cumplir 18 y todavía no tiene fecha de corte? Sí, That esa would es la be pregunta. my guess. It happens all the time. It happens all the time. Especially children are not placed in deportation proceedings as quickly as adults. Pasa todo el tiempo, especialmente niños no son puestos en procesos de deportación tan rápido como los adultos. Okay, but the rules apply equally to children and to adults in many situations. Pero las reglas se aplican igualmente a los niños y los adultos en muchas situaciones. Okay, there is still a rule to apply for asylum within a year of crossing the border. If you come to the United States asking for asylum, you're supposed to apply within a year. Pero igual hay la regla de aplicar por asilo entre un año de cruzar la frontera. Si uno llega Sorry, go ahead. Si uno llega a los estados, tiene que aplicar entre el primer año. Okay, even if you do not have a court date, you should still apply for asylum within a year. You do not have to wait for your court date. Aunque no tenga fecha de corte, igual debería aplicar por su asilo entre un año. Okay. If you're under 18 years old, the law states that the 1 year does not is told until you turn 18. Y si es menor de 18 años, la ley dice que no empieza el año hasta después de cumplir los 18. Okay. Muchas gracias por haber respondido la pregunta, Melda Escalante. Gracias por hacer su pregunta. Espero que haya quedado más tranquila. Ramiro Cabrera dice, las consultas, ¿cuánto cuestan con la abogada? No sé si pueden responder a esa pregunta o tiene que ser en privado después. Queda a discreción de ustedes. How much do consults cost? I'm not sure if it's a question you can answer. Sure. So let's do this. Whoever is watching this now can mention Max's name, and I promise to give a free phone consultation. Hagamos esto. Quien sea esté mirando esto ahora y mencione el nombre de Max, puede ser una consulta de teléfono gratis. Bueno, ya escucharon. Aprovechen, amigos. Si mencionan el nombre Max, yo no sé quién es Max, pero dicen que tienen que mencionar el nombre de esa persona. Si lo mencionan, van a tener una consulta gratis después de la transmisión. Tendrían que coordinar con la abogada a partir de mañana. Así que, amigos, ya tienen esta promoción. Tienen que aprovechar. Marina ya dijo no. Dijo la abogada, la condición que ella puso es que mencionaran el nombre de Max. Entonces, vamos a ver durante esta transmisión. Tengo una pregunta muy importante, abogada, que me hicieron llegar. Como 4 personas con las mismas preguntas que dice. Tengo un hijo que ya cumplió 18 años. Los padres viven en Estados Unidos, pero entraron ilegalmente. Los padres pueden ser pedidos por el hijo que nació en Estados Unidos. There's a kid who's turned 18, and the parents are here in the U.S., but they came here illegally. Is there a way for the kid to petition for the parents? They came here without a visa, I understand. ¿Entraron sin visa, es lo que entiendo? Exactamente, entraron sin visa, digamos, por la frontera, entonces no tienen esos famosos ni parole, ni I-94, ni visa, nada, entonces, pero tuvieron hijos aquí. Right, they came through the border, they don't have a visa, I-94, nothing, but they have kids here. Unfortunately, no. The answer is no, they cannot. Desafortunadamente la respuesta es no, no puede. Okay, so here we're talking about unlawful presence waiver. Aquí se está hablando de un perdón de presencia sin seguir la ley. Okay, this waiver is only available to children and spouses, but not to parents. Este perdón solo es aplicable a niños y esposos, pero no padres. Okay. Perfecto. Ok, entonces es que esa pregunta me la hicieron 4 familias y que, digamos, muchas gracias por haber respondido esa pregunta porque muchas personas tal vez están viendo la transmisión y no hicieron la pregunta, pero otros lo hicieron por ellos y la abogada
ya respondido. Dice Victoria López, una pregunta, ¿dónde está la abogada? Vamos a repetir de nuevo. Daira Torranza, ayúdanos con esta información porque hoy sí vamos a tener esta información, no importa, no nos vamos a cansar, vamos a estar repitiendo. Adelante, Daira. Está en Cincinnati, Ohio. Exactamente. Ok. ¿La abogada puede repetir la condición para ganar la consulta gratis con la audiencia? Could you repeat the promotion for getting the free phone consultation with the audience? Absolutely. If you call me and if you mention Max's name, and if you're watching this now, then I promise that I will give you a free phone consultation. Si usted está mirando esto y menciona el nombre de Max, entonces llame y tendrá consulta de teléfono gratis. Ok, la otra pregunta que tenía, ya le voy a hacer y seguir agradeciendo a la audiencia que nos está siguiendo. ¿Cómo se hace un procedimiento, digamos, si hay una persona que tiene una orden de deportación, ¿puede una abogada pelear el caso para detener o para alargar el espacio para que no le deporten inmediatamente? ¿Puede una abogada intervenir? If someone has a deportation order, is there something a lawyer can do to either stop it or push it back? Yes, there are different options depending on why the person received an order of deportation. Sí, hay diferentes opciones dependiendo en por qué la persona recibió la orden de deportación. A lot of times people unfortunately receive orders of deportation because they fail to appear at their court date. Muchas veces las personas sacan una orden de deportación porque no fueron a su fecha de corte. Okay. In the immigration court, if you do not show up to a hearing, it is an automatic order of deportation. En corte de inmigración, si es que no va a su audiencia, es automáticamente orden de deportación. So one possibility is to file what is called a motion to reopen the case. Una posibilidad es mandar la moción de reabrir el caso. Okay, but in order to do so, you have to prove that you either did not receive a notice of the hearing. Pero para hacer eso tiene que probar que o no recibió notificación de la audiencia, or that some extraordinary circumstances prevented you from going to court, o que circunstancias extraordinarias lo prevenieron de ir a la corte, such as death in the family. tal como una muerte en la familia. Okay, it's very, very hard to prove. If you're late to court because of traffic, your case will not be reopened. Es muy difícil probar. Si usted está tarde a la corte debido al tráfico, su caso no será reabierto. Muchas gracias. Adelante. I certainly handle a lot of motions to reopen, so I'm happy to talk to you specifically about your case and let you know if something is possible. Pero sí hago bastantes mociones de reabrir, entonces me gustaría hablar con usted a ver si algo es posible. Perfecto, gracias. Dice Víctor López una pregunta, ¿dónde está ubicada la abogada? ¿Me podrían dar la dirección? Por supuesto que lo podemos dar. Cuando finalizamos la transmisión, vamos a responder todos los comentarios con la información de la abogada, número de teléfono, dirección, y por ahora estamos en Ohio, en el estado de Ohio, pero ya escucharon, la abogada puede ir a otros estados si usted lo requiere. Entonces, existe la posibilidad de que la abogada, si de verdad necesita que pueda atender su caso, ella lo puede hacer con mucho gusto. La otra pregunta, yo sé que el tiempo se nos está yendo. ¿Quiénes pueden aplicar por un asilo? Who can apply for asylum? Anyone who has a fear of return to their home country can apply for asylum. Cualquier persona que tiene un temor de regresar a su país puede aplicar por asilo. Now, applying for asylum does not mean necessarily that you will be given asylum. Pero aplicar por asilo no quiere decir que le darán asilo. It's very hard to prove. Es muy difícil de probar. In order to
when an asylum case, you have to show that you suffered from past persecution, by the government in the past. Para probar asilo tiene que probar que sufrió persecución en el pasado debido al gobierno. Okay. The persecution must be either by the government or it is by a private person and the government is unable to do anything about it or doesn't want to do anything about it. Sorry. La persecución deberá ser o por el gobierno o por una persona privada, pero el gobierno no puede pararlo ni quiere hacer nada sobre ello. If you're able to establish that you suffered from persecution, then there is a presumption that this will happen to you in the future. Si usted puede establecer que tuvo persecución en el pasado, entonces puede ser asumido que puede sufrir de eso en el futuro. Okay, but you don't have to show persecution in the past. You can show that there's a likely possibility that you will suffer from persecution in the future. Pero no tiene que sufrir de persecución en el pasado. Puede probar que hay una probabilidad alta que sufra de eso en el futuro. Okay. And when we talk about persecution, we don't talk about just mere harassment for any reason. Y cuando se habla de persecución, no se habla de maltrato por cualquier razón. Okay, we're talking about mistreatment based on specific reasons. Se habla basado en razones específicas. And those reasons are the reasons that are protected by the United States Constitution. Y esas razones son las razones que son protegidas por la Constitución de Estados Unidos. Such as your nationality, your race, como nacionalidad o raza, or political opinion, or if you belong to a particular social group. O opinión política o si pertenece a algún grupo social. Okay. Muchas gracias. Para que esa persona pueda aplicar por ese asilo, tiene que tener obligatoriamente unas pruebas válidas que de verdad, digamos, haya vivido para poder aplicar. For someone to apply, they need real solid evidence that they've suffered from persecution. So someone's testimony is evidence. There is no rule that you have to provide documentary evidence. El testimonio de alguien es evidencia. No hay regla que tiene que proporcionar otra evidencia. The question is, though, will that be enough? Pero la pregunta es, ¿eso será suficiente? Probably not. The more evidence you have to prove persecution, the more chances you have to win your case. Probablemente no. Entonces, lo más evidencia que puede tener para probar su persecución, mejor será el caso. Perfecto. Entonces, amigos, todas las preguntas que me hicieron llegar ya les hice a la abogada. Espero que espero que estén satisfechos por esta transmisión que estamos haciendo. Y hay una parte que vamos a hacerlo rapidito porque ya el tiempo se nos está yendo, que la otra parte que la abogada se encarga de hacer es la parte de no inmigración. Eso se refiere a defensa penal y multas de tránsito en caso de que usted haya infringido la ley. La abogada puede intervenir o defender su caso. ¿Es correcto, Daira? Sí, es correcto. Ok. Entonces, y la otra, accidentes automovilísticos. Eso también incluye cuando un carro está asegurado o cuando no está asegurado, porque es muy importante, ¿verdad? Si la abogada también puede defender un caso, si una persona es el culpable y de repente el carro no está asegurado, puede también interferir en esos casos. And it's also important, right, in a case with an automobile, whether the car is insured or not, and whether you can defend that or not. Absolutely. And to answer your question, it is very important to have car insurance. Absolutamente. Y para responder la pregunta, es muy importante tener aseguranza de vehículo. What I would like to point out is that even if someone does not have a valid driver's license, because they can't obtain it for whatever reason, and they choose to drive, it is still better to have car insurance than not. Algo que quisiera decir es que si alguien no tiene licencia de conducir
por cualquier razón y maneja, igual es mejor tener aseguranza de vehículo a no tenerla. Okay. Perfecto. So if someone has car insurance, if you have car insurance and you damage another person's vehicle in an accident, your car insurance will probably pay for it. Si usted tiene aseguranza de carro y choca a otro carro, su aseguranza probablemente lo pagará. And obviously, if you do not have it, then you'll have to pay out of your pocket. Y obviamente si no la tiene, entonces tendrá que pagar fuera de su propio bolsillo. Additionally, there are, criminal charges sometimes in connection with that. Adicionalmente, a veces hay cargos criminales en conexión con eso. Perfecto, muchas gracias. Tenemos unos últimos saludos, dice Marina Jack. Buena información que está dando la abogada. Muchas gracias por su ayuda. Good information that the lawyer is giving. Thank you for your help. Absolutely. I'm happy to help. Absolutely. Ok. Muchas gracias a las dos por acompañarme en este espacio que hemos creado con el objetivo de llevar información clara y precisa a toda la gente que reside en Estados Unidos, porque este página digital de Noticias Mayamam está enfocado para educar, informar y poder brindarles ayudas a toda la gente, tanto los que viven fuera de Estados Unidos y para el porcentaje que reside en Estados Unidos. Le agradezco a la abogada Ana por habernos acompañado en esta tarde, a su asistente Daira por habernos acompañado y por haber realizado la parte de interpretar todas las preguntas, que es un trabajo que merece respeto, como cualquier trabajo, ¿verdad? Entonces, es una profesión que son trabajos dignos y que se respetan, y que así como ella ayuda para interpretar, es un excelente, digamos, poder buscar la ayuda del abogado, porque aparte van a decir, es que ella habla inglés, pero no importa, tenemos a su asistente que habla español y los puede interpretar absolutamente, y usted no va a tener miedo de hablar con ella. Así que, abogada, no sé si tienen algunas últimas palabras para ir finalizando esta transmisión. Do you have any final words? I guess my final words would be, you're welcome to call me because every case is different. I always have follow-up questions, so just call me and we can have a free phone consultation. Mis palabras finales serán que llámenme porque siempre tengo más preguntas que dar y se puede realizar la consulta de teléfono gratis. Muchas gracias y espero tenerlo nuevamente en este programa. And I hope to have you back on the show. I'll be happy to join you again, Max. Thank you for this opportunity. Estaré feliz de unirme otra vez y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Dice Leonardo Cabrera, la dirección de la abogada para referir a mis clientes. En eso estamos, Leonardo Cabrera, gracias. Aquí estamos para ayudarnos entre todos. Después, terminando la transmisión, inmediatamente la abogada o yo voy a responder y poner la dirección de la abogada para que no se queden con esas dudas. Así que con estas palabras agradezco a toda la audiencia por habernos acompañado en esta tarde. Espero que hayan sacado mucho provecho. Esperamos que nos puedan acompañar en una próxima transmisión. Así que les deseo feliz martes y que la pasen muy bien. Nos despedimos. Feliz noche. Buenas noches todos. Buenas noches. Gracias. De nada. Adiós. Chao. Thanks, Dara. Of course.